Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Bueno, pues para nosotros en México Libertario es un gran honor, pues la entrevista que vamos a realizar. Agradezco mucho el tiempo que el doctor Federico Ast, quien se encuentra, bueno, con nosotros en este momento desde Uruguay, y bueno, pues finalmente pudimos concretar esta entrevista gracias a su tiempo y su generosidad. Y bueno, pues básicamente el motivo que nos está teniendo en esta entrevista, que para nosotros es un gran gusto, bueno, pues es explorar con el profesor Hast una serie de ideas en relación con opciones privadas de justicia. Yo creo que, bueno, como libertarios debemos ir buscando siempre opciones por fuera del Estado ante los problemas críticos que enfrentamos. Y uno de ellos, bueno, pues tiene que ver en México con la destrucción, como todos los mexicanos saben, la destrucción del poder judicial, un gobierno que va terminando, un gobierno que va a iniciar y que es cómplice y producto de una elección de Estado por parte del gobierno actual. Y bueno, la destrucción del poder judicial y que ahora, bueno, van a ser electos ministros, pero solamente entre aquellos fieles al régimen, pues bueno, termina con la opción de un poder judicial independiente, lo cual genera mucha desconfianza y pues tiene cierta razón, porque imaginemos a cualquier particular, cualquier empresa, enfrentándose ante el gobierno, un gobierno pues que nunca ha sido ni transparente, ni profesional, ni honesto, bueno, pues de pronto enfrentarse a todo un aparato representado en un juez que llegó allí por sus compromisos políticos o quién sabe de qué otro tipo, porque también abre la intervención a grupos de interés como el crimen organizado, esta elección de jueces, pues bueno, pues entonces y fuimos explorando opciones y bueno, los libertarios tenemos que encontrar siempre, construir, idear, difundir ideas de cómo poder prescindir de alguna u otra manera por el Estado. Y en ese sentido, pues nos encontramos con trabajos muy seminales, muy importantes del profesor Federico Ast, sobre sistemas de justicia privado, cómo el blockchain puede ayudar a materializar estas opciones, algo cual en el cual si han seguido el trabajo de este canal, bueno, pues hemos explorado en múltiples ocasiones con muchos ponentes de muy distintos países para ir explorando el poder del blockchain para precisamente darle la vuelta al Estado. Déjenme darles algunos datos del profesor Federico As, él es argentino, él es un emprendedor, y también, bueno, pues es un especialista muy reconocido en el mundo en el tema del blockchain, es profesor en Coursera, esta plataforma online que da una gran cantidad de cursos y que, bueno, pues ha significado nuevas habilidades laborales y educativas para millones de personas, fundador de una empresa, Cleros, y bueno, pues él básicamente también escribe una serie de artículos, publicaciones, libros en relación con el poder del blockchain y cómo lograr una forma de que la tecnología pueda ayudar a una mejor justicia y una mejor legalidad accesible para todos. Y bueno, pues ese es el motivo de nuestra entrevista con don Federico Ast. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días hasta allá, hasta Uruguay. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bueno, muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias, le quedamos muy reconocidos y bueno, no le pido que conozca la situación mexicana, simplemente, bueno, pues expliqué a grandes rasgos lo que sucede, pero bueno, usted ha venido trabajando precisamente en esta forma de darle, la gente generalmente cree que, y algunos clásicos del liberalismo, bueno, pues establecen que el Estado debe de ser quien imparta justicia.
Sin embargo, el blockchain ha ido poco a poco desplazando esta centralidad del Estado a favor de otras opciones, como por ejemplo los arbitrajes privados. Pero usted cómo ve, para dar una pequeña introducción, cómo ve este tema en general. Bueno, a ver, una de las ideas que tenemos sobre el Estado, digamos, moderno en general es que una de sus funciones básicas, indelegables, es administrar justicia. Esto es así en la mayoría de las ideas políticas o las vertientes o tendencias políticas. Esto es como que algo que se sobreentiende que es una función básica. Excepto en algunas corrientes como, bueno, más libertarias, incluso anarcocapitalistas, que creen, bueno, que la justicia podría también resolverse a través medios privados, o sea, como un servicio que, así como lo puede ofrecer el Estado, también podría ofrecerlo actores privados. Es una discusión que lleva muchos años. Y ya hay, incluso antes del cambio tecnológico, hay autores como Bruce Benson, que escribe un muy famoso libro llamado The Enterprise of Law, o como la empresa del derecho, de la ley, en la cual él explica, es un recorrido un poco histórico, en el que muestra cómo a lo largo del tiempo, bueno, hubo un montón de situaciones en las cuales los estados no hacían justicia, sino que lo delegaban en actores privados. Y también una cosa que se observa en la década del 70, que este libro es de aquel momento, es que, bueno, muchas veces cuando los estados no pueden cumplir con sus objetivos de dar justicia, bueno, lo que empieza a pasar es que el sector privado empieza a tomar esa, digamos, función. Y no solamente en la justicia, pasa incluso en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, cuando el Estado no da una educación para sus ciudadanos que es de buena calidad, típicamente lo que pasa es que empiezan a surgir ofertas privadas de escuelas, o cuando el Estado no da una salud de buena calidad, empiezan a haber seguros de salud privados. El mercado siempre encuentra sus formas de ofrecer lo que la gente quiere. ¿Y por qué esta lógica no podría llevarse también a la justicia? Si el Estado no garantiza seguridad o justicia, ya empezamos a ver varias veces que eh, empiezan a surgir como ciudades privadas, empiezan a surgir como barrios cerrados, en los cuales un poco la seguridad y la justicia, en muchos casos, empiezan a quedar en manos de los vecinos y de una comunidad privada. Así que bueno, hay mucha tela para cortar, pero como una reflexión inicial, tener en cuenta que históricamente se pensó a la justicia también como un servicio que puede ser provisto por el Estado, pero también por agentes privados. Gracias, profesor. Nosotros publicamos, la generosidad suya, un artículo suyo que se llama Resolución de Disputas en Línea, Sistemas de Justicia Privados. Lo encuentran en nuestra web de mexicolibertario.org. Y bueno, pues allí establece cómo a partir de los años 90, con la masificación de Internet, se dieron muchas tecnologías para aumentar la eficiencia de los métodos de resolución alternativa vía online. Claro, ahorita estamos solamente reduciendo esto al mundo siempre limitado, aunque en explosivo crecimiento del Internet. En tal sentido, ¿cómo es la situación en este momento, en estos métodos de resolución alternativa? En el artículo se señala, bueno, diversos modelos: el modelo de negociación ciega, la resolución de disputas en el e-commerce, Modria, una empresa especializada en resolución de disputas, y bueno, pues toca también el tema de la justicia descentralizada. Cuéntenos cómo está en este momento esta situación en el mundo, y bueno, yo invito a la gente que esté interesada en que pueda acceder al artículo y profundizar en cada uno de estos casos. Sí, bueno, en la década del 90, cuando Internet se empieza a hacer más masiva, por supuesto los abogados empiezan a interesarse en ver cómo usar la tecnología y el mundo online para resolver disputas, eh, bueno, a través de métodos online más eficientes, más rápidos que tener que ir a una corte presencial, bueno, con todas las molestias, gastos que eso implica. Y
También surgen nuevos modelos, como decías, como el de Cyber Settle, que es un modelo donde se usaba la tecnología para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo en una disputa en la cual, por ejemplo, las dos partes tenían un desacuerdo sobre cuál debe ser la compensación adecuada para un conflicto, porque puede ser un tema de un seguro, cuál debería ser el pago por esta póliza. Entonces, las dos partes podían cada una hacer una oferta eh, por su parte sin saber lo que el otro ofrecía, y después, una vez que la plataforma recibía las dos ofertas, veía si había un punto de acuerdo entre ambas, y si lo había, bueno, declaraba el conflicto como resuelto. Entonces, hubo un montón de intentos en aquel entorno, hechos por abogados, pero ninguno llegó a tener demasiada como tracción en la década del 90. Porque bueno, todavía no había tanta gente de Internet o no había tanto interés por este tipo de soluciones. Y lo que pasa después en el 2004 es un evento muy importante que ocurre no desde el mundo de los abogados, sino desde el mundo del comercio. En particular, en la plataforma de eBay, ¿no? Que es subastas online, empieza a haber un experimento desarrollado por un señor llamado Colin Rule, que era el director de disputas de la plataforma, que lo que empieza a hacer es experimentar con el crowdsourcing en la resolución de los conflictos que había. Eran conflictos entre compradores y vendedores, como tenemos en Mercado Libre o estas plataformas de compra-venta de todo tipo de cosas. Y entonces, en vez de usar a los empleados de la empresa como los jueces para resolver conflictos entre compradores y vendedores, lo que se plantea es, ¿por qué no usamos a otros usuarios como los jueces? ¿No? Un poco una aplicación, si se quiere, del concepto del juicio por jurados en una plataforma de e-commerce. Lo cual en algún punto era como un regreso a los principios del arbitraje tradicional, en el sentido de que el arbitraje en la Edad Media estaba regido por, no por jueces profesionales, sino que en aquel momento en las ferias comerciales de la Edad Media lo que había era disputas entre comerciantes, y los que lo resolvían eran otras cortes de comerciantes que eran como los pares que entendían mejor que un juez estatal cómo ocurrían las disputas, cuáles eran las prácticas comunes de comercio. Entonces, estaba este concepto de arbitraje entre pares que eBay como que retoma en aquella idea de la corte del crowdsourcing de Colin Rule, ¿sí? Y pasa también el tiempo, y un poco lo que empieza a pasar es lo siguiente. Internet transforma la economía, y lo que pasa es que cada vez más las disputas entre personas empiezan a ocurrir en jurisdicciones digitales, en el sentido de que una persona contrata a otra de otro país para hacer una video o algo de freelancers, no sé, un sitio web, un software, lo que sea. Y no sé, una persona que está, el cliente está en Francia y el freelancer está en Guatemala, ¿no? Entonces, hay una disputa por la calidad del trabajo, digamos, el cliente no va a hacer un juicio en Guatemala, en otro país, con un abogado, por un monto de unos pocos cientos de dólares por un software, ¿no? Entonces, no puede ir a la justicia en otro país, y tampoco puede ir a arbitraje internacional tal cual se lo conoce en el mundo, digamos, tradicional, porque un arbitraje internacional cuesta miles de dólares y no tiene sentido en este nuevo entorno de Internet, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar también es que empezamos a hacer más comercio a través de eBay, más relaciones sociales a través de Facebook o Twitter. Y lo que pasa es que cada vez más las disputas empiezan a salirse del ámbito nacional jurisdiccional y empiezan a hacerse cada vez más en el ámbito transnacional. Y realmente lo que pasa hoy es que la mayoría de las disputas que hay en el mundo son resueltas por sistemas de justicia privados. Eh, Porque yo tengo un conflicto con alguien en Facebook, ¿no? Estamos en Facebook y me haces un comentario que viola mis reglas, las reglas de servicio, o una agresión, o un fake news, y la gente no va a un tribunal estatal para resolver esto. Facebook tiene como su tribunal privado interno, que es un sistema de moderación de contenidos, que
se ocupa de resolver este tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que se pasa de eh, una situación que antes era resuelta por una corte comercial o una corte estatal, civil o lo que sea, a una corte interna de la plataforma. Pero el problema es que esta corte es un poco una especie de caja negra, porque nadie sabe cómo se toma la decisión, es un empleado que lo hace, pero no te da las garantías que uno esperaría tener en un Estado de Derecho. No te da las garantías de seguridad jurídica, no te da la garantía de entender cómo fue tomada la decisión, y tampoco tenés la garantía de poder apelar, en la mayoría de los casos, a una instancia ulterior para revocar la decisión de la primera instancia. Entonces, lo que nos pasa hoy es que estamos insertos en estas redes en las cuales las disputas se resuelven por estos sistemas privados, pero que no cumplen con una serie de ideas o de garantías que nosotros esperamos que sean cumplidas por los sistemas judiciales tradicionales, ¿no? Al menos desde el Magna Carta, ¿no? En Inglaterra tenemos la idea de que, bueno, tiene que haber una serie de garantías judiciales que cualquier ciudadano tiene que tener y que en estos mundos digitales y virtuales no siempre ocurren, ¿no? Entonces, un poco la evolución siguiente a este modelo privado de resolución es el blockchain. Eh, Imagínate construir el sistema este de resolución de disputas de Twitter, por ejemplo, o de eBay o de cualquier otra plataforma digital en un sistema judicial de arbitraje en el cual todo el mecanismo está construido con blockchain, lo cual asegura que el proceso se va a cumplir tal cual está escrito en el código. O sea, nadie puede manipular la evidencia, nadie puede manipular la forma que se cuentan los votos. Entonces, imagínate un juicio de jurados construido sobre tecnología de blockchain, donde los jurados son elegidos de una forma, bueno, muy particular para evitar que haya, bueno, problemas de malas decisiones y además tengamos la transparencia del mundo blockchain descentralizado. Entonces, la justicia del futuro se va a parecer cada vez más a estos mecanismos que llamamos justicia descentralizada y que es Kleros uno de los, bueno, es el fundador de esta nueva corriente y bueno, que combina, como te decía, transparencia del blockchain, la idea de juicios por jurados, donde la comunidad y los pares son los que toman las decisiones, y esto creemos que en el largo plazo como va a terminar con decisiones mucho más justas para todas las personas involucradas y decisiones que, bueno, muchas veces van a poder ser tomadas de manera privada, pero con una serie de garantías de transparencia que no existen en los sistemas privados que actualmente se utilizan. Gracias, profesor. Hay una cuestión que me desvela un poquito de esto que está comentando, y es básicamente el tema, bueno, del papel del Estado. Los libertarios, bueno, sabemos que cuando hablamos de Estado, y sobre todo en el tema de justicia, justicia estatal o pública, bueno, pues ahí está el actor, el Estado como un actor central. Y quien dice Estado, bueno, pues habla de coerción, de imposición, de amenaza, del uso de la fuerza para poder avenir a los creyentes, encontrar una solución lo más justa para las partes. Y bueno, independientemente de si las partes están de acuerdo o no en la decisión tomada. Incluso ni siquiera tienen que estar de acuerdo con someter que haya un tribunal público a resolver su problema. Esto plantea, bueno, el problema de la cómo enfrentar con estos sistemas de justicia privado, bueno, esa falta de coerción o esta falta de avenimiento de común acuerdo de las partes de someter a una justicia privada, porque bueno, siempre va a haber gente defraudadora, gente que está buscando la ventaja y que obviamente cuando uno le plantea, bueno, pues vamos a resolver esto mediante un tribunal independiente, pues esto contradice su proyecto inicial.
¿cómo pasar, cómo visualiza usted? A lo mejor es una pregunta demasiado etérea y demasiado complicada, pero ¿cómo visualiza usted este problema de la falta de común acuerdo de las partes y pervivencia siempre de los malos ciudadanos, pues que no se van a venir a una solución de común acuerdo por un ente privado? Bueno, una solución es, parece importante como hacer una distinción acá entre dos formas de encarar el tema, lo cual depende del ámbito en el cual uno se mueva. Si estamos en un ámbito donde todo es puramente digital, por ejemplo, Víctor Hugo, yo te contrato para que me hagas un podcast y entonces yo te puedo pagar, pero en vez de pagarte directamente voy a poner los fondos en una especie de escrow o un fideicomiso y estos fondos se van a liberar una vez que vos me entregues el producto y que yo verifique que tiene la calidad necesaria que yo esperaba en mi contrato con vos, ¿no? Tenemos un acuerdo entre dos privados en lo cual los fondos están puestos en una escrow, que puede ser un escrow de blockchain en criptomonedas, si querés puede ser, y vos entregás tu producto, yo verifico, me gusta, está todo bien, te libero los fondos y todos felices. Ahora, ¿qué pasa si yo considero que la calidad del producto es inferior a la que yo había acordado con vos? Porque, bueno, es más corto o, bueno, no me gusta la calidad del video o lo que sea. Entonces yo podría tocar un botón y decir, bueno, no te voy a pagar hasta que un tercero neutral verifique la calidad de este producto. Entonces yo te toco el botón y el caso puede pasar a Cleros y un jurado de expertos en podcast va a verificar la evidencia, va a analizar el caso, va a analizar el contrato de las partes, va a analizar el video de producido y va, en función de eso, votar quién tiene razón. Si tengo razón yo, este sistema emite una decisión, se le transmite al smart contract que tiene los fondos, al escrow, y se me liberan los fondos para mi cuenta, y esto termina el caso. Con lo cual, en esta situación, podemos ver un sistema que es totalmente, si se quiere, paralelo, donde es un acuerdo privado, ejecutado por un sistema de justicia privado, donde las partes acordaron voluntariamente su uso, con lo cual se da como todo el proceso sin ningún tipo de intervención del Estado. Esto en el mundo de lo digital, completamente digital, esto es posible con la tecnología que tenemos actualmente de blockchain. Ahora, si nosotros queremos aplicar estas ideas a casos que requieran algún tipo de ejecución física, que puede ser un contrato por una compra-venta de un automóvil o puede ser por una compra-venta de una casa, de un alquiler. No tenemos otra alternativa que confiar en el Estado como una ente que va a tener parte del proceso bajo su órbita, porque la policía estaba controlada por el Estado, con lo cual no hay una forma realmente de, digamos, evitarlo. Entonces, en este caso lo que hay son como que formas de ver a estos sistemas descentralizados y los sistemas estatales como, bueno, colaboradores en los cuales ambos pueden cooperar en hacer un sistema más transparente, más sólido y más barato. Entonces, esto es toda la vertiente que viene del Alternative Dispute Resolution o todo lo que es el ADR, que no es nada nuevo. Esto es algo que viene desde la década del 70 por lo menos, en el cual los estados se empiezan a dar cuenta que las cortes públicas están colapsadas por la cantidad de casos y empiezan a fomentar el uso de métodos alternativos de resolución como la mediación, la conciliación y el arbitraje privado incluso también, ¿no? Entonces, este caso requiere todavía que el Estado dé su acuerdo y que sea parte de la ejecución del contrato en caso de que ocurra una disputa. Y esto perfectamente puede pasar. Y yo te voy a decir, en México, incluso en el 2020, hubo un caso muy famoso que involucró a Cleros, un contrato de alquiler de una vivienda en el estado de Jalisco, que se puso una cláusula de arbitraje que decía que en caso de disputa entre las dos partes iba a haber un juicio, un arbitraje hecho por cleros
ocurrió una disputa porque el arrendatario reclamaba que no, el que alquilaba, el que tenía el dueño de la vivienda reclamaba que el que tenía el arrendatario no había pagado la renta en término y como la cláusula de arbitraje decía usar a cleros, se puso el caso en cleros, los jurados de cleros analizaron la evidencia, analizaron el caso y decidieron una cosa que era que no se había pagado la renta en término como estaba en el contrato. Entonces, después se llevó esta decisión de cleros a el tribunal de Guadalajara, era en Jalisco, y el juez aceptó la decisión como vinculante y ordenó el desalojo de la vivienda por la fuerza pública. Un muy buen ejemplo de cómo a una situación en la cual se puede tomar la decisión en un sistema de arbitraje descentralizado como cleros y esta puede ser ejecutada por el Estado de manera, bueno, totalmente legal. Entonces, este tipo de colaboraciones es lo que hay que buscar en el futuro para que haya un acceso a la justicia mayor y también México también dio otro paso importante muy recientemente cuando se sancionó la ley de mecanismos alternativos de controversias, la ley Musk, que creo que fue publicada en el diario oficial en enero de este año. Y esa ley es una ley que reconoce una serie de tecnologías nuevas para resolver disputas, como la IA, por ejemplo, y otras tecnologías de justicia descentralizada, con lo cual, en principio, en México hay una posibilidad de que Clero se empiece a usar cada vez más en resolución de disputas, bueno, de todo tipo de consumo, de, bueno, disputas que pueden ocurrir en casos civiles, comerciales. Con lo cual, no todas son malas noticias de México. Hay una serie de iniciativas y una comunidad bastante importante que está impulsando el uso de estas herramientas también. Así que bueno, nada, hay que seguir trabajando para una mayor adopción de todo esto, para que se haga más realidad. Bueno, y si hay esta comunidad, yo le agradecería darnos algunos contactos, pues para entrar en contacto, porque al final de cuentas lo que se requiere es también que los mecanismos de mercado empiecen a funcionar, es decir, que haya distintos competidores, distintos oferentes, y mediante la competencia y el contraste y la satisfacción del consumidor, pues encontrar cada vez opciones de mejor calidad, de mejor precio, diversas opciones, y se van generando diversas opciones. Esta sería, digamos, que más o menos lo que requerimos, es decir, tratar de salir un poco del mundo digital y empezar a ofrecer opciones como la que ofrece Cleros para el mercado mexicano y ante las nuevas realidades que impone la realidad política. Digamos que ese sería el paso crítico desde su punto de vista de construir un sistema que trate de darle la vuelta a los problemas infinitos y que seguramente se van a agravar con la reforma al Poder Judicial en México. Sería esto una forma de darle la vuelta, es decir, vamos a tratar de impulsar formas privadas de arbitraje, de resolución de disputas, de servicios legales fuera del ámbito de la justicia, que supongan un común acuerdo o un método de resolución de disputas, fuera del ámbito digital y en la realidad. O sea, totalmente. Es como decía, en la medida que eh, se puedan impulsar los usos de arbitraje en casos, como decía, el caso que contaba era un caso muy común de alquileres de una vivienda, no es nada futurista, no es nada, o sea, es lo que pasa hoy en día de millones de casos en todo el mundo y seguramente también en México. Entonces, yo creo que eh, para los casos criminales, casos que tengan, digamos, hasta te diría, involucre el crimen organizado, tengan involucrados temas políticos de alto voltaje, estos sistemas no se van a usar, al menos en el corto o mediano plazo. Son los casos constitucionales que involucren una necesidad muy alta de maniobras políticas. Eso es un mundo que no está tanto en la justicia en el punto, es parte del mundo de la política, eso, con lo cual, eh, no, pero la realidad es que la experiencia de los ciudadanos del día a día con la justicia
Es con casos pequeños, es con el caso de que la empresa no le reconoció o sea, le cobró algo que no quería cobrarle, que no debería cobrarle, la tarjeta de crédito, o la empresa de telefonía le cobró por el equipo que no había comprado, o un gasto que no. Ese es digamos, el tipo de disputas que afectan a la vida de las personas en su práctica del día a día, en la mayoría de los países del mundo y también sobre todo de la región de América Latina. Con lo cual, si se pueden implementar mecanismos de arbitraje que resuelvan montos pequeños como los que te estoy contando, ya le van a mejorar la experiencia de vida a un montón de gente que hoy en día no tiene acceso a a la justicia. Y por eso México es un país que está a la vanguardia de todo esto. Y yo les recomiendo, si a ustedes les interesa meterse más en esto, les recomiendo tres personas que son las que estuvieron más trabajando en estos tipos de temas ahí en México, que son Gustavo Cárdenas, está Joel Treviño y Mauricio Virués. Son tres abogados mexicanos especializados en tecnología que hace tiempo que vienen trabajando en esto y que están para mí liderando, digamos, el movimiento de la justicia digital en México y digital, pero también llevada a la realidad del día a día de las disputas que tiene la gente común y corriente. Así que México, más allá de que tengan esta reforma que está actualmente, también tienen otras reformas que están acercando las herramientas de resolución de disputas para el común de la gente. Muy bien, doctor. Bueno, pues me acercaré a ellos también, pues para explorar estas opciones a nivel mexicano. Y cuénteme, doctor, ¿cómo opera Cleros? También para saber cuál es la implantación, la forma de operar de una empresa como la de usted, que precisamente es una alternativa para este tipo de problemas de la realidad, montos pequeños. Cuéntenos Bien. cómo opera, también para animar a mucha gente, a lo mejor en México hay algunos interesados en aprovechar esta desgracia de la reforma judicial y bueno, pues darles un poquito de luz y de esperanza en esta crítica situación. Bueno, un ejemplo de cleros puede ser situaciones en las cuales tenemos dos usuarios y quieren hacer un trabajo, como te decía, el software, te contrato para hacer el software, un podcast, una clase o lo que sea, y podemos usar una aplicación que se llama escrow.cleros.io. Después, si querés, te paso por escrito que así la pones en el podcast. Y en esa aplicación uno pone los fondos y después la otra parte hace el trabajo y después en función de si se cumple o no con lo que estaba prometido en el contrato, bueno, se liberan los fondos o se va a Cleros como mecanismo de arbitraje. Si el caso pasa a Cleros, lo que hace Cleros es elige un conjunto de jurados, de especialistas en el caso en cuestión. O sea, en ese caso, si es un tema de un podcast, van a ser expertos en podcasts. Y estos árbitros, que no son abogados, son gente que conoce del tema, pero no tienen por qué ser abogados, van a analizar el caso, van a ver el contrato, ver la evidencia, ver, bueno, lo que cada parte explica como su posición, y después van a tomar una decisión y lo que la mayoría decide de los árbitros, bueno, es lo que se ejecuta, ¿no? Entonces los fondos se van a transmitir a una parte u otra en función de cómo se termine el caso. Esto es muy brevemente, si quieren aprender más sobre cómo funciona, es más complejo. Hay todo un mecanismo de incentivos que se ocupa de que los jurados decidan de manera correcta, que no haya, bueno, situaciones, que no haya, bueno, sobornos o cosas extrañas. Hay un montón de videos míos explicando en detalle cómo funciona, así que los dejo que vean en YouTube y si quieren entender bien cómo es el mecanismo. Entonces, puede dar soluciones a casos de muy bajos montos por el mecanismo este. Usar cleros puede costar por una disputa, no sé, un par de no de cientos, de docenas de dólares, o sea, $50. Son muy bajos los costos en relación con los otros mecanismos, ni hablar con las cortes estatales. Y también otra forma de usar a cleros es por parte de empresas. No sé, por ejemplo, una empresa de
fintech que quiera, eh, tiene muchas disputas de usuarios, tiene, no sé, usuarios que le reclaman por una consumo que no hicieron y que se lo están cobrando. Entonces, imagínense que la empresa le ofrece al usuario la posibilidad de, una vez que el usuario reclama y la empresa le dice que no tiene razón, en vez de, bueno, decirle, bueno, vaya a la justicia de consumo y arréglese, la empresa le dice, mire, le ofrecemos la posibilidad de ir a este mecanismo neutral llamado Cleros, donde usted puede resolver su caso y nosotros nos comprometemos a aceptar la decisión de Cleros. Entonces, esto le da al usuario una instancia que demora 4 días y que tiene un costo casi nulo en el cual resolver su situación, que es típicamente de consumo, eh, y le hace la vida más fácil, porque la verdad que ir a una corte de justicia de consumo es muy engorroso, es muy lento, es costoso, y la gente no va a hacer un juicio por $100, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos sí pueden traer justicia a este tipo de casos. Ya tenemos algunos, digamos, avances hechos en México para empezar a implementarlo. Pronto seguramente haya algunas novedades y si hay alguien que le interese usar este tipo de mecanismos en su empresa, nos puede contactar y lo ayudamos a ponerlo en marcha. Y también esto tiene un poco de raíces, si se quieren, libertarias, en el sentido de que el sistema de justicia de un estado o de una ciudad o de una entidad, de una empresa, tiene que ser, históricamente fue un sistema como de marketing. Ya, si las ferias medievales que tenían mejores sistemas de justicia, sistemas privados, que daban a las partes más confianza en el funcionamiento de cómo iba a resolverse la disputa en caso de que hubiera, daban más confianza y esta más confianza atraía más negocios a la ciudad. Entonces la gente que quería comerciar elegía las ferias que tenían sistemas de derecho legal más privado, más sofisticados y que daban mejores garantías en comparación con aquellas que daban menos garantías. Entonces, este mismo principio también ocurre a nivel de los estados. En el sentido de que un Estado que tiene un sistema de Estado de Derecho y que da garantías a las partes que hacen contratos en su jurisdicción, tiende a atraer mayores inversiones que los estados que no lo hacen, y eso explica, bueno, por qué los países bueno, Estados Unidos en un momento, Inglaterra, países europeos, tendieron a atraer más negocios y una economía más próspera que países de la región, de América Latina, que tenían históricamente una alta corrupción, juzgados a veces manejados políticamente, sobornos y todo Entonces, un poco este principio se puede aplicar también a nivel de las empresas. Si yo tengo una empresa que me asegura un sistema de resolución más justo, más transparente, voy a elegir esa empresa en comparación con una empresa que, bueno, va a hacer lo imposible para no pagarme lo que me corresponde porque me quieren ganar. Y eso puede pasar en el mundo del fintech, en cualquier empresa de consumo. Piensen en casos de seguros. Imagínense si yo tengo que elegir una empresa de seguros a la que darle mi plata y tengo un listado de empresas donde algunas no tienen, o sea, tienen una mala reputación de siempre tratar de no pagar como sea, usando todas las artimañas que la ley permite, y otras, por el contrario, tienen una reputación de pagar cuando corresponde pagar y no pagar cuando no corresponde pagar. Entonces, yo como usuario voy a preferir aquellas que hacen, digamos, la justicia, la resolución justa, con lo cual hay como un proceso un poco, si se quiere, darwinista, en la cual las empresas que ofrecen un mejor servicio tienden a atraer más usuarios y tener resultado económico más grande, más positivo que aquellas que no lo hacen, ¿no? Hay todo un mecanismo en el cual la justicia también es un sistema de marketing, si se quiere, y de atención al cliente y de un buen servicio bueno, que Cleros te ayuda a tener esta buena reputación y con esta buena reputación tu negocio puede mejorar. Lo cual es la forma libertaria de hacer las cosas, ¿no? Es a través de competir con otros, hacerlo mejor dentro de las reglas del juego y darle mejor servicio a la gente. Es así de fácil, digamos.
Así es, doctor. Y bueno, de alguna manera su respuesta da también respuesta a una de las objeciones clásicas de todos populismo, ¿no? De que, bueno, pues esto entonces solamente va a servir para gente rica y bueno, pues va a ser inaccesible para la gente pobre o con disputas de muy bajo monto, lo cual, bueno, pues crea entonces una división insalvable entre quienes sí pueden acceder a la justicia y quienes no podrán por cuestiones de limitación económica. ¿Es más o menos así, profesor? Sí, o sea, en realidad es al revés que lo que esta crítica dice. Actualmente, hoy, la justicia es en general un bien de lujo al que solamente puede acceder la gente que tiene los recursos suficientes para poder pagarle abogados, y bueno, eh, ir a un proceso que puede durar un montón de tiempo. Y si uno tiene que hacerlo contra una empresa grande, bueno, la empresa tiene recursos que el individuo generalmente no tiene. Entonces, eh, herramientas tecnológicas que permitan mejorar el acceso a la resolución de disputas le van a dar al usuario un mejor servicio y le van a permitir acceder en situaciones que antes no podía. Es un poco parecido a lo que pasa con, no sé, las redes sociales, ¿no? O Internet también. Decía, pero Internet es una herramienta que únicamente va a usar los ricos porque hay que tener una computadora. Bueno, cuando empezó Internet, tal vez sí, pero después de unos años, todos tenemos un smartphone y la posibilidad de comunicarse a un costo que es casi cero es la herramienta de igualación de oportunidades más grande de todas, en el sentido de que cualquiera con un teléfono puede acceder a información que antes estaba únicamente al acceso bueno, la gente rica. Y hay una estadística que siempre dicen que una persona cualquiera en un barrio pobre de Buenos Aires, México o de donde sea, tiene más acceso a información que la que tenía en la década del 80 el presidente de Estados Unidos, ¿no? Con todos sus servicios de inteligencia y la CIA y todo. Bueno, un poco eso es lo que hace la tecnología, baja los costos de las cosas y lo hizo para el tema de la educación, lo hizo para la comunicación, ¿por qué no lo va a hacer para la justicia? Y cuéntenos nada más para poder conocer un caso concreto, real, como es el caso de Cleros. ¿En cuáles países principalmente opera y cuáles son las áreas de disputa que básicamente atiende? Esto, bueno, pues para también para mucha gente que quizás esté interesada en explorar opciones en México, bueno, conocer cómo operan cleros puede ser un faro en este caos que se nos viene. Bueno, los casos de uso de cleros más populares son vinculados con las disputas de consumo, como decía, e-commerce, comprador contra vendedor, por unos zapatillas que llegaron, no sé, con un problema, un defecto, lo que sea. Casos en el mundo del fintech, usuario hace un reclamo a la empresa porque le hicieron un cobro en su tarjeta de crédito que él no compró. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, Cleros hace esto. El caso que estamos experimentando ahora son los seguros. Como te decía, empresa de seguros tiene muchas disputas con los usuarios que tienen las pólizas sobre la compensación adecuada para un accidente de un auto, daños personales, bueno, ese tipo de situaciones. La empresa de seguros siempre cree que el usuario quiere estafarla, el usuario siempre cree que la empresa no quiere nunca pagar y porque quiere hacer. Entonces, estas situaciones son muy aptas para casos de uso tipo cleros. También estamos trabajando con gobiernos locales, municipalidades, por ejemplo, en Argentina estamos haciendo una prueba piloto con una municipalidad, el juzgado de paz de una municipalidad en Mendoza, que es una provincia de Argentina, y estamos extendiéndolo a otros casos de municipalidades para disputas vecinales, disputas de consumo, casos entre vecinos. Bueno, hay un montón de casos como estos, y si hay alguien en México que le interesaría experimentar con estas nuevas tecnologías, con mucho gusto se ponen en contacto conmigo y lo asesoramos para ayudarlos a que lo hagan. Como les decía, México es un país que por diferentes motivos está a la vanguardia en tecnología, en la justicia y justicia descentralizada. Ya hay una comunidad de gente que ha estado impulsando estas ideas, como te decía, Gustavo Cárdenas, Joel Gómez Treviño y Mauricio Virués, son tres abogados de arbitraje que ya estuvieron experimentando, que ya conocen cleros
que también son referentes en esta nueva modalidad de justicia. Cuestión de, bueno, también ver qué cambios legales, reglamentarios se requieren al marco jurídico mexicano y bueno, pues esto tendremos que irlos viendo ya los mexicanos e ir presionando a los actores políticos a animarse a hacer los cambios legales correspondientes. Bueno, profesor, cuéntenos cómo visualiza usted esta situación. ¿Cree o es demasiado optimista de nuestra parte pensar que en lugar de quedarnos con la opción de pensar que es un problema insalvable y que, bueno, pues la división de poderes ya se fue al carajo, perdón, bueno, pues entonces eso yo creo que mejor es encontrar mediante apoyo de herramientas como el blockchain, bueno, pues opciones más atractivas, más baratas y de mayor extensión. ¿Cómo usted coincidiría con este punto de vista? Ya como última pregunta, también para no seguirle quitando más su tiempo. Yo creo que, a ver, no soy experto en la situación mexicana. Yo creo que el blockchain puede resolver algunas cosas, no puede resolver otras, puede resolver casos digitales puros, no puede resolver los casos que por ahí ustedes tengan en mente de división de poderes. El blockchain, la tecnología sola no resuelve situaciones políticas. O sea, eso es una cosa que tiene que pasar dentro del sistema político de México y que el blockchain por sí mismo no lo va a poder resolver. Por el sencillo hecho, como les decía, que en el fondo un montón de contratos que ocurren dentro de lo que es México, su ejecución va a depender del Poder Judicial reconociendo el método de arbitraje que se use. Cualquier método de arbitraje que ustedes quieran usar, cleros u otro, con o sin blockchain, si la justicia mexicana no lo reconoce como legalmente válido bajo su jurisdicción, cuando quieran pensar en el enforcement de ese contrato, y bueno, no van a mandar a la policía a que haga la ejecución, con lo cual no tiene ninguna eh, relevancia, va a ser una decisión abstracta hecha por un jurado, bueno, o por una máquina incluso. Entonces, creo que, por un lado, hay una cosa que es empezar a adoptar esas tecnologías para que la gente se vaya acostumbrando a ellas y la vayan viendo y vean cómo funcionan, vean que resuelven problemas. Y por otro lado, después ver qué tipo de cosas pueden hacer, digamos, a medida que los jueces y que la justicia empiecen a ganar confianza en estas herramientas, también va a aumentar la posibilidad de que se animen a adoptarlas en el Estado. Entonces, yo mi experiencia es, y después de hablar con un montón de eh, funcionarios públicos, reguladores, en general, la mayoría de los reguladores y de los funcionarios públicos y de la gente que está en el sistema de justicia es gente que quiere hacer su trabajo de la mejor manera, quiere darle a los ciudadanos un buen servicio, tienen buena voluntad, no son gente que está buscando controlar, o sea, al Estado a través de... Algunas personas quizás en la política sí quieren hacer eso, pero no es la situación de la burocracia judicial en general. Entonces, a medida que más gente empiece a usar estas herramientas en su día a día para disputas de e-commerce, disputas de consumo, estas van a ir como penetrando en lo que es el mundo judicial y cada vez más se va a hacer viable y factible aplicarlas en casos un poco más complejos. Y como te decía, México es el país más avanzado del mundo, te diría, en el uso de justicia descentralizada, gracias a la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, que fue impulsada por unos gente de seguidores de la comunidad de cleros en un trabajo muy bueno desde hace un par de años. Están en el Congreso las grabaciones, primero está la ley que pueden ver, pues están en el Congreso las comisiones, cómo se discutió, los temas que se plantearon, está todo en público para que ustedes lo vean. Si esto se consolida, es un paso enorme a la aplicación de tecnologías más avanzadas para ayudar a los ciudadanos a un acceso a la justicia mucho más económico
y mucho más transparente, con lo cual creo que en México lo que yo haría es impulsar al máximo el conocimiento que la gente tenga sobre esta nueva ley y las implicancias que puede tener para todos los ciudadanos. Muchas gracias, doctor. No sé si quiera comentar alguna cosa, dónde localizarlo, independientemente de que vamos a colocar todos sus datos de contacto en el video. No sé si quiera concluir con algo, algún mensaje o alguna referencia sobre trabajos que está realizando en este momento o acceso a sus redes sociales. Para estar al tanto de lo que estoy haciendo yo, me pueden seguir en Twitter, Federico Bast es mi handle, o en LinkedIn también, me pueden buscar ahí y ahí, bueno, todo lo que voy haciendo se actualiza, lo actualizo ahí, así que ahí se van a poder enterar. Nada, un poco el mensaje es, yo me gustaría despedir con un mensaje optimista, en el sentido de, el mundo del derecho históricamente fue conservador porque los abogados están más entrenados para evitar riesgos que para asumirlos, con lo cual es lógico que esto pase. Pero también hay un cambio generacional que hace que mucha gente, gente joven, esté reemplazando a la generación anterior de abogados o de jueces. Y esta gente nueva que llega está acostumbrada a cosas diferentes, está acostumbrada al uso de redes sociales, están acostumbrados a Amazon, acostumbrados a una forma de resolver conflictos que es muy diferente de ir a un tribunal estatal con paredes de madera y con un martillo de madera. Entonces, esta gente está impulsando un montón de cambios y los va a impulsar más en el futuro. Con lo cual, el mensaje un poco sería para mí de optimismo. Eh, También lo último es, a los que interese conocer más sobre el futuro del derecho, yo tengo un curso de Coursera que se llama El Abogado del Futuro, que después lo pueden compartir si quieren, y acá reviso un montón de tecnologías en las cuales uno puede usar para resolver disputas hacia el futuro. Y si uno es abogado, si están trabajando en el Poder Judicial, les recomiendo que hagan este curso, que es gratis, aparte, es en español y es remoto. Eh, Nada, creo que una de las grandes cuellos de botella que todavía tenemos y que hay que superar es la educación, de que la gente se forme, aprenda estas nuevas tecnologías que ya están disponibles y en función de eso, cuando más gente conozca sobre todo esto, mayor va a ser digamos, la ola de cambio que va a ayudarnos a avanzar desde la situación actual hacia la futura, con una mayor implementación de todas las herramientas digitales en el mundo del derecho. Muchas gracias, doctor Federico Ast. Ya, a nombre de México Libertario, bueno, le agradezco mucho su tiempo, la generosidad de su buena disposición. Y bueno, pues básicamente, pues agradecer su tiempo y animar a toda la gente, a la comunidad que nos sigue, a los seguidores, bueno, pues que accese a sus sitios y conozca, profundicemos un poquito más. Me voy a poner en contacto con las personas que usted me indica y le agradezco mucho, pues bueno, pues su feedback sobre esto que me parece que, bueno, desvela a una buena cantidad de mexicanos, pues porque estos cambios siempre generan incertidumbre, independientemente de la preferencia ideológica o partidista que uno pueda tener, los cambios siempre sujetan a la incertidumbre y bueno, pues encontrar un poco de luz siempre es algo relajante. Muchas gracias, profesor. Bueno, perfecto, estamos en contacto y bueno, hasta la próxima entonces.